Buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos al canal otra vez. El tema de hoy me tiene emocionadísima, súper ansiosa. Quiero hablar ya, tengo muchas cosas para contarles. Por favor, quédate hasta el final del video si querés ver toda la investigación que hice. Así que bueno, nada, vamos a arrancar porque hay mucho por hablar. Tema de hoy, el monstruo del lago Ness. Vamos a hablar del monstruo del lago Ness desde sus comienzos, los primeros avistamientos que se cree que hubo de él, los orígenes de su existencia, evidencias nuevas que surgieron a lo largo de los últimos años y además la teoría de que el monstruo del lago Ness no es solamente uno, sino que hay muchos avistamientos a lo largo de todo el planeta y las posibles teorías alrededor de su existencia. Así que bueno, quédate para ver esta investigación que hice y vamos a arrancar. Bueno, ¿qué es el llamado monstruo del lago Ness? Es una criatura legendaria que se dice que habita en el lago Ness en Escocia. Es un lago de agua dulce que se sitúa en las tierras altas de Escocia y la mayoría de las veces es descrito como un ser muy grande, de un gran tamaño, que tiene un cuello largo, aletas, como en las zonas de sus patas, serían 4. Se cree que es similar a un plesiosaurio. ¿Qué es un plesiosaurio? Es un reptil marino, no es un dinosaurio, pero sí vivió durante la época de los dinosaurios hace más de 65 millones de años. Orígenes de Nessie. El primer avistamiento de Nessie data del año 564 después de Cristo, según la leyenda del monje irlandés llamado Columba, quien salvó a alguien de estar siendo atacado por esta criatura. Pero además de esta leyenda, existen otras también en Escocia, antiguas leyendas locales de la zona de donde habita Nessie, ahí cercanas al lago, sobre unos míticos caballos acuáticos llamados kelpies, que habitaban también en las profundidades del lago Ness. O sea que bueno, hay varias leyendas que darían cuenta de una criatura en ese lago. Y lo único cierto de todo esto es que desde hace 1500 años las personas vienen reportando estos avistamientos en el lago. Incluso la imagen de una criatura similar a la que describen como Nessie está tallada en piedras cercanas a la zona del lago por el pueblo nativo que vivía en esa zona hace varios siglos. Estas piedras todavía se pueden ver en la actualidad ahí en la zona cercana al lago. Voy a ver si encuentro una imagen para dejarles. Y bueno, partiendo de acá, ya a mediados del 1800 comienzan estos avistamientos numerosos todos los años hasta el día de hoy del monstruo que habita en el lago Ness. Y si bien muchos no creen en su existencia, la realidad es que los casos cada vez son mayores y se reportan casos de avistamientos de criaturas similares en otras partes del planeta. Podemos hacer algún video un día ahondando más en este tema de los avistamientos que hay alrededor de todo el planeta y los diferentes países, pero acá les voy a nombrar algunos. Por ejemplo, Canadá tiene a Ogopogo y a Cressy. Japón reporta avistamientos de un ser similar al que llaman Isi. Camerún, Mokele Membe. Argentina al famosísimo Nahuelito del lago Nahuel Huapi. Y Canadá tiene a Champ del lago Champlain, que vamos a hablar un poco también después. En los últimos años está confirmado que hubo un aumento en estos avistamientos en el lago Ness de la criatura y de las bestias en general a lo largo de todo el planeta. Y todas estas criaturas que les nombré de los diferentes países forman parte del folclore local de estos lugares y muchos creen en la teoría de que se podría tratar de un plesiosaurio, de varios plesiosaurios que sobrevivieron a la extinción por haber estado en un medio acuático. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque también hay otras teorías que se le atribuyen que son más fantásticas y ligadas a lo paranormal, así que bueno, en un ratito les cuento las teorías. Para que se den una idea,
El lago Ness se extiende por 37 kilómetros, es un lago extensísimo y las aguas son muy turbias. Son extremadamente oscuras porque tienen un alto contenido de turba, que es un material orgánico que es muy rico en carbono. Entonces, bueno, esto oscurece las aguas y las hace muy difíciles de investigar, además de que es muy profundo y su punto más bajo llega a unos 230 metros de profundidad. Estamos hablando de que entrarían dos estatuas de la Libertad paradas, una encima de la otra, y sobraría todavía unos metros. Ese sería su punto más profundo, así que sumen eso a los 37 metros de extensión que tiene el lago. Es gigante, chicos. Otra característica muy interesante que tiene el lago es la cantidad de cuarzo que posee, que muchos seguramente escucharon hablar de este mineral, que tiene unas capacidades especiales de convertir las vibraciones eléctricas naturales de la Tierra en energía utilizable debido a la estructura cristalina que tiene. Y a esta capacidad se la denomina piezoelectricidad. Quédate también con esa información que te la estoy contando por algo. En una teoría más adelante la voy a volver a retomar. Vamos a empezar a hablar un poquito de las evidencias. En 1933 una pareja dijo haber visto una bestia en este lago Ness y esta historia fue levantada por el periódico más importante de Escocia, después se internacionalizó y fue sensación en el mundo. Un año después, en 1934, se difunde la famosa foto del cirujano, que se las voy a dejar en pantalla, donde se observa a una criatura con un cuello largo, similar a lo que se describe como un plesiosaurio. Y bueno, esta imagen es tomada por un ginecólogo muy renombrado y esta reputación que tenía la persona hizo que nadie dudara en lo absoluto de la foto y creyeran por completo en este avistamiento. Desde entonces comienzan a surgir muchas personas empiezan a avistar a esta bestia en el lago y otros también van directamente en busca del animal. Se vuelve el interés de muchos cazadores de este monstruo y dedican su vida a encontrarlo. El tema es que en 1994, varios años después, la foto del cirujano es desmentida por quienes la fabricaron y habían cometido este fraude porque era una pieza armada, una creación de un artista, y lo pusieron en el agua y sacaron la foto. Aunque esta foto fue desmentida, no cesaron los avistamientos. En el 2011, Marcus Atkinson, de 43 años, un operador de barcos turísticos del lago Ness, pudo capturar una imagen de sonar en la bahía Urquhart, en el lago Ness, que continúa perteneciendo a este lago, ¿no? Ya que les dije que era muy extenso. Y justamente este es uno de los lugares donde se encuentra la zona más profunda del lago. Esta imagen de sonar mostraba una criatura a unos 23 metros de profundidad que tenía más o menos 1,5 metros de ancho y 6 metros de largo y se estaba desplazando por debajo de su barco. El sonar, bueno, detecta una masa irradiando calor y ahí forma, digamos, la imagen de esta masa. Y bueno, ahí se puede determinar que estamos hablando de un ser vivo, ya que está irradiando calor, ¿no? Y los expertos que pudieron estudiar esta imagen descartaron que se tratara de un cardumen o de un grupo de focas. De hecho, les voy a dejar la imagen y van a ver que alrededor de esta masa larga van a ver varios puntitos alrededor, esos son peces, como para que hagan la comparativa de lo grande que era esta bestia que pudo captar. También se descartó que sea un conjunto de algas porque las algas necesitan luz y esta masa ya se encontraba en una profundidad donde no llega la luz. Como les dije, estaban a unos 23 metros de profundidad esta imagen, ¿no? Después, aparte de eso, dentro de la fauna del lago no se encuentra ningún otro ser vivo que pueda ser de semejante tamaño. Y trucar una imagen de sonar es muy complicado, requiere muchos procesos técnicos que son de mucha dificultad y además conocimientos muy específicos.
Entonces lo que van a ver en esta imagen podría llegar a ser Nessie. Retrocediendo un poco en el tiempo, en 1972, el abogado estadounidense Robert Raines lideró un grupo de buscadores de Nessie. Como les dije, muchas personas se dedicaron a esta actividad y a este misterio y examinaron el lago Ness en busca de esta bestia con un radar con una cámara subacuática con luz de alta potencia. En esta búsqueda obtuvieron unas fotografías de una criatura similar a un plesiosaurio y entre ellas una imagen que parecería ser una aleta del animal. Muchos se mostraron escépticos ante estas fotos igualmente y dijeron que estaban modificadas en computadora, así que bueno, no podríamos decir que esto fue 100% real, no se sabe, pero bueno, acá yo les dejo las fotos y ustedes verán. Volvemos un poco más a lo actual y en 2018 Kelly, de 52 años, tomó las siguientes fotografías de una criatura en el lago Ness. Ella se encontraba de vacaciones con su familia en ese momento, en el 2018, pero las reveló recién en este año, en el 2024, porque bueno, tenía mucho miedo al ridículo y a la crítica de la gente. Esta criatura a la que le tomó fotos se encontraba a unos 200 metros de la orilla. Dice que dio varias vueltas por varios minutos frente a ellos, tantos minutos que les dio el tiempo de tomar 71 fotografías de esta criatura. Y luego desapareció y no se volvió a asomar por fuera del agua. En el 2018, también en el mismo año, Charlotte, una niña de nada más 12 años, se encontraba también con sus padres de vacaciones en el lago Ness cuando vio asomar un cuello y una cabeza sobre el agua, sobre la superficie, y se sumergió. Unos minutos después, dice Charlotte, que volvió a salir esta criatura y ella ya se encontraba esperando con la cámara, con su celular, y le sacó esta imagen que les voy a poner a continuación, donde se puede observar el cuello y la cabeza asomando a lo lejos. Los padres de Charlotte dicen que en el momento no le creían lo que ella estaba diciendo, pero cuando vieron la foto y la acercaron, creen que claramente había algo ahí. Ahora vamos a pasar al que yo les nombré anteriormente. Es este lago Champlain en América del Norte, entre Estados Unidos y Canadá, donde también se reportan numerosísimos avistamientos de una criatura desde hace ya muchos años también. No estamos hablando de algo reciente. Y a esta criatura se la llama Champ. Vamos a comenzar un poquito con sus orígenes brevemente. En 1609, el explorador Samuel Champlain, que fue quien bautizó este lago y le dio el nombre, aseguró haber visto una extraña criatura en las aguas del lago. Y además, ya los nativos de la zona de Estados Unidos tenían sus propias leyendas alrededor de esta criatura que supuestamente habitaba en el lago Champlain, que según estos relatos medía unos 10 metros aproximadamente. Los avistamientos de esta criatura continuaron a lo largo de los años, al igual que los avistamientos de Nessie del lago Ness. Tenemos el testimonio de Katie Elizabeth, que es una criptozoóloga muy reconocida de América del Norte, que creó la fundación Champ Search, que se dedica a buscar esta criatura, además de que ella tuvo su propio encuentro cercano. Ella dice: estaba sentada en mi campamento mirando el agua. Eran aproximadamente las 11:30 de la mañana y vi una turbulencia en el agua. De pronto, una joroba oscura se elevó en la superficie del agua en el medio de la bahía. He visto esturiones, ballenas, delfines, pero no podría explicar lo que vi esta vez. Solo sé que vi una joroba subir y que no tenía una aleta dorsal. Debía medir al menos 4,5 metros y no se parecía a nada que hubiese visto antes. Corrí a mi auto para buscar mi cámara, pero el animal se sumergió antes de que pudiera tomar una foto. Aparte de este encuentro que tuvo esta criptozoóloga, tenemos una foto muy famosa de esta criatura Champ que pasó todas las pruebas de autenticidad.
les voy a contar un poquito de esto. La foto es totalmente verídica, es la mejor evidencia que existe hasta el momento de la existencia de Champ. Estas pruebas de autenticidad fueron hechas por el Centro de Ciencias Ópticas de la Universidad de Arizona, por lo que la foto es real, es decir, no tiene ningún tipo de truco ni edición, o sea, no es una imagen falsa. Aún así, esto no implica que lo que vemos en la foto pueda llegar a ser otra cosa. Por ejemplo, muchos escépticos dicen que lo que se ve en la imagen podría ser el tronco de un árbol, pero la imagen en sí es verídica. Fue tomada en julio de 1977 por Sandra Mansi mientras estaba de vacaciones con su familia y estaban en el lago. Me encantaría que me dejen en los comentarios qué piensan al respecto de esta imagen porque a mí me impactó muchísimo. No sé qué piensan ustedes al respecto. Después, en 2005, los pescadores Dick Affolter y Pete Baudet pudieron grabar un video también supuestamente de esta criatura llamada Champ. Les voy a dejar en pantalla lo que pude encontrar del video. El video completo no está en internet, pero el fragmento que pude encontrar es el fragmento más importante, así que sirve igual. Estas imágenes se pueden interpretar como un cuello y una cabeza de un animal similar también a un plesiosaurio, y en algunos fotogramas se puede observar como si abriera y cerrara la boca. Dos analistas de imágenes forenses del FBI retirados revisaron esta grabación y aseguran que no se encuentra modificada y que es auténtica. Otra evidencia que tenemos al respecto de Champ son sonidos que se han registrado por el Fauna Communications Research Institute en 2003, utilizando la ecolocalización en 3 áreas diferentes del lago Champlain, incluyendo la parte más profunda. Estos sonidos que captaron son similares a los sonidos que hace una ballena o una orca, pero está confirmado que no pertenece a ninguno de estos animales. Sí son similares. Además, en este lago, el lago Champlain, no hay ni ballenas, ni orcas, ni ninguna especie de delfines. Y el análisis realizado por los científicos de estos sonidos sugiere que este animal, sea cual sea, tiene un cerebro muy grande, tan grande como el de los mamíferos marinos. Ya habiendo hablado un poco de las evidencias más fuertes que se encuentran sobre estas criaturas, la realidad es que tampoco se podría decir que todos los avistamientos que existen son mentira o que todas estas personas están locas, pero sí podríamos determinar diferentes teorías o hipótesis que expliquen por qué hay tantos reportes de estos avistamientos, y probablemente sea una combinación de muchas de estas teorías, ¿no? Comencemos con las teorías. Para empezar, vamos a hablar de lo que no es Nessie o Champ o alguna de estas criaturas. Los expertos aseguran que Nessie no es un plesiosaurio, y vamos a hablar un poquito al respecto de por qué no es un plesiosaurio. Estos reptiles marinos históricos vivían en agua salada. El lago Champlain y el lago Ness son de agua dulce, por lo tanto su hábitat no concuerda. Además, para que una especie así sobreviva, es necesario muchos individuos para poder mantener una población. Alrededor de unos 30 individuos estiman los expertos. Esto sería imposible que esté sucediendo, primero porque estos lagos no tienen la cantidad considerable de alimento que necesitarían estos individuos para sobrevivir, ya que estamos hablando de depredadores muy grandes y que requieren una cantidad de comida bastante importante. Y estos lagos son bastante escasos en recursos, hablando de lo que necesitarían estos individuos para sobrevivir. Por último, los plesiosaurios no tenían branquias, eran reptiles marinos, por lo que salían constantemente a la superficie a tomar aire. Esto haría que sean constantemente visibles en la superficie de estos lagos, y esto no es así. Descartando la teoría de que sean plesiosaurios, vamos a hablar de las demás hipótesis o explicaciones para estos avistamientos. Algunos físicos
creen en la teoría de que podrían ser criaturas interdimensionales. ¿Se acuerdan que les nombré anteriormente que estos lagos, tanto el lago Ness como el lago Champlain y otros de estos lagos, tienen mucha cantidad de cuarzo? El cuarzo sería el secreto para esta hipótesis. ¿Por qué? Porque al estresar el cuarzo se crean enormes cantidades de campos electromagnéticos. La base del espacio-tiempo es electromagnética y hay diversos fenómenos naturales en los que esto se ve representado. El punto de todo esto es que algunos físicos creen hipotéticamente posible que gracias al cuarzo y a otras propiedades que poseen estos lagos, existe en ellos el potencial de que se creen agujeros de gusano transitables, lo que permitiría que estas criaturas viajen de un mundo a otro o incluso a través del tiempo. Por eso sería que aparecen y desaparecen, primero son vistos, se les toma una foto y luego por años no hay avistamientos ni imágenes de ellos. Esta sería una de las teorías más fantásticas, pero según los físicos hipotéticamente posible. Segunda teoría es que simplemente sea una identificación errónea de animales comunes. Tal vez son peces grandes, esturiones o mamíferos que desde la distancia pueden parecer criaturas desconocidas. Tercer teoría es que estas criaturas sean criaturas críptidas, o sea, animales que su existencia es sugerida pero no es confirmada por la ciencia. Este sería el campo de la criptozoología. Podría ser una especie desconocida de serpiente marina o de un mamífero o hasta incluso una nueva forma de vida que todavía no se ha detectado, no se ha reconocido o no ha sido identificada. En promedio, imagínense que se descubren aproximadamente de 2.000 a 3.000 especies nuevas de animales al año. Así que la teoría de descubrir una nueva especie, aún así sea tan grande, no es imposible. La cuarta teoría es que estos avistamientos son simplemente olas o remolinos que se forman en el agua debido a las corrientes del lago, o en algunos casos también madera flotante, troncos y en algunas ocasiones también falsificaciones, como hablamos del tema de la foto del cirujano. Yo creo que esta teoría es aplicable para algunas imágenes o avistamientos que hay. Muchas veces la gente, las ganas de conseguir una imagen o confirmar la existencia de esta bestia, pueden confundir estas cosas con esta criatura mítica del lago Ness o del lago Champlain o del lago que sea. Igualmente, no creo que esta teoría se aplique para todos los avistamientos, sino para algunos casos. La quinta y última teoría es que algunos teóricos han sugerido que son criaturas espirituales o seres sobrenaturales, guardianes de los lagos o manifestaciones de algún tipo de energía mítica, espiritual o entidad tal vez. Estas son algunas de las teorías que se manejan y últimamente ha estado muy fuerte en todo el mundo de la parapsicología y lo paranormal la teoría de que sean criaturas que van y vienen de cierta dimensión o mundos o a través del tiempo por estos agujeros de gusano gracias a el cuarzo y a las propiedades que posee este mineral. Me parece una teoría muy interesante, pero bueno, no sé, me dirán ustedes qué es lo que creen al respecto de estos avistamientos. Próximamente tendremos un video específico que quiero hacer del Nahuelito, la criatura que habitaría el lago Nahuel Huapi acá en Argentina. Y mucho más referente a la criptozoología, que es un tema que me encanta, me fascina. El chupacabras, pie grande. Bueno, hay mucho para hablar y hay mucho para investigar. Hasta acá el video de hoy y nos vemos muy pronto en el canal otra vez. Bye bye.